Vamos a comenzar entonces con... Yo les voy a ir enseñando una canción que de alguna manera quisiera que fuera la que vayamos a aprender en este curso, ¿sí? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tienen tus ojos, Madre, tanta bondad, que al mirarlos me inundo de gozo, me inundo de paz. Que tus ojos tan bellos, María, son fuentes de vida, de luz y de amor. A mirarlos yo quiero en mi extrema agonía y volarme por ellos. Adiós. Dios te salve María, llena eres del Señor, bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz te redimiste al mundo. Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación del alma. en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Bueno, comenzamos entonces el primer encuentro, este curso que queremos hacer durante la Cuaresma, como una oportunidad para acercarnos un poco más a la persona de la Santísima Virgen, conocerla más, para amarla y para imitarla más. Además de que queremos que la Santísima Virgen nos ayude a vivir de una manera especialmente intensa en lo espiritual nuestra Cuaresma. Y estamos también en el marco del año jubilar mariano nacional, los 400 años de la Virgen del Valle, ¿sí? Y ya estamos muy cerquita a los 400 años de la Virgen de Luján. Y entonces en este contexto vamos a introducirnos en el misterio, en la persona de la Santísima Virgen. El lema que nos va a acompañar es el que nosotros hemos tomado para nuestro año jubilar mariano: Mater mea, fiducia mea, Madre mía, esperanza mía. ¿Sí? En el corazón de la Virgen de pronto revive toda aquella esperanza que por siglos sostuvo al pueblo de Israel. Entre luchas, caídas, dificultades, bueno, cuando la Virgen asume cuanto Dios tenía para ella, lo asume también para nosotros. Por eso decimos, Madre mía, esperanza mía, porque también nosotros queremos que en nosotros se haga siempre de la que nosotros tenemos que aprender a vivir. Nosotros tenemos una esperanza, desde la promesa que Dios le había hecho a Adán y Eva, por los siglos del pueblo de Israel, revive en la Santísima Virgen cuando recibe del cielo el anuncio. Pero aquella misma esperanza es la que a veces adormece en el corazón de los hombres del siglo XXI. El Salvador, muchos ya no lo esperaban. La Virgen lo manifiesta porque ella acoge el anuncio. El camino en la fe de la Santísima Virgen. ¿Sí? Este va a ser el tema con el que hoy nosotros vamos a empezar a introducirnos en el misterio de la Virgen. Vamos a dividirlo en 3 puntos. Primero, ¿qué es conocer a la Santísima Virgen? Nosotros deberíamos poder recorrer cada paso de los 2000 años de historia de la Iglesia para poderla conocer, porque la historia de la espiritualidad cristiana es una historia de esa amistad que el hombre va teniendo con Jesucristo y con su Madre Santísima. No hay época de esa historia que no esté marcada por la presencia de ella. Conocer a la Santísima Virgen, de alguna manera, es conocer el modo como Dios
quiso realizar su obra a nuestro favor. Si nosotros debiéramos explicar cómo es que Dios actuó a nuestro favor, ustedes solo imagínense, en la larga cadena de eslabones de la historia de la salvación, saquen de esa cadena el eslabón de la Virgen. ¿Qué nos queda? Una cadena cortada. La cadena ya no tiene sentido. Porque en esa larga historia de eslabones que van entrelazando la historia de Dios a nuestro favor, desde la promesa de un Salvador en el Génesis, en la que nacería el que le aplastaría la cabeza a la serpiente, nacería de una mujer, hasta el Apocalipsis, cuando aquella mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, que representa a la iglesia, pero también es figura de la iglesia, de la Santísima Virgen, está ella. Pero en el núcleo, en el centro de la historia, en el punto más alto, el eslabón es ella, que engarza los dos testamentos. Entonces, ¿qué es conocer a la Santísima Virgen? Nosotros no la exponemos a la Santísima Virgen como alguien ante la cual nosotros rendimos adoración. La adoración solo a Dios. A la Virgen, ¿qué culto le tributamos? El de hiperdulía, decimos. Una vez, pero es hiperdulía. O sea, la veneración por sobre toda veneración. ¿Por qué? Porque en ella, de una manera singular, resplandece, como en ningún otro lugar, Dios. Porque Dios se vistió de ella. Entonces, cuando decimos conocer a la Santísima Virgen, parece una pretensión muy alta la nuestra. Porque deberíamos estudiar cada día, cada año y cada siglo de la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Virgen fue develando su realidad, lo que contenía su persona, en la historia de cada uno de aquellos que se acercaron a ella. ¿Quién puede acabar de describirla? ¿Quién puede llegar a describir el misterio de su maternidad divina? El misterio de aquel instante en el que Dios y el hombre se hacen uno, en la persona del Hijo de Dios. Entonces, recorrer todas esas vetas de la historia de la espiritualidad cristiana es de alguna manera encontrar a ese Espíritu Santo que un día, con ella, se lucieron en la obra más espléndida. ¿Cuál fue la obra más espléndida que hizo Dios? La encarnación del Hijo. Y no la hizo sin la Virgen. Entonces, conocer esa historia en la que la Virgen va develando todo el sentido de su lugar en la historia de salvación, pero también el sentido de su persona, todo eso tiene que ver con ese modo con el que el Espíritu Santo no solo se lució en el instante de la encarnación, sino que de alguna manera se luce y resplandece en todos aquellos que de alguna manera encarnan en su vida, hacen presente los rasgos de Cristo. Y los rasgos de Cristo son todos rasgos marianos. La Virgen es la que va a permitir al Verbo tomar un cuerpo, una carne, que es la que va a ofrecer en el santo sacrificio de la cruz. Por eso, esta determinación nuestra un poco pretenciosa de poder contemplar para iniciar el misterio de la oración de la Virgen. Porque podríamos decir hoy todas las verdades, todos los dogmas que hay de la Virgen. Podríamos decir todo lo que la Sagrada Escritura dice de ella. Y lo vamos a ir viendo en este curso. Pero yo quisiera que al inicio de este curso y en esta Cuaresma podamos nosotros contemplarla a María en su relación con Dios. Porque María no es ella un objeto pasivo en la obra de Dios. María no es una estatua en la que Dios traspasa por ella sin tocarla. No. No es que Dios pasa por ella sin tomar algo de ella. No. Y vamos a ver al final de esto cómo también Dios no pasa por nuestra vida sin tomar algo de nosotros. Porque lo que hizo con ella lo va a hacer con nosotros. De una manera singular, no con el mismo carisma que va a tener ella,
pero sí que Dios lo va a tomar también de alguna manera, de forma. Entonces, el primer punto, el conocimiento de la Virgen, es el conocimiento del modo como Dios obró a nuestro favor. Y lo sigue haciendo. María no solo está al comienzo, María está al final. María está hoy y estará mañana. María está en tu vida, está en la historia de la iglesia, en la historia del mundo. Acá viene el segundo punto. Y antes de introducirnos en esto, quiero recordarles, porque yo les voy a ir indicando algunos textos que me gustaría que ustedes en algún momento leyeran. Esto de Juan Pablo II, yo lo refiero solamente. Juan Pablo II, allá en el año 94, escribe un documento invitándonos a preparar la celebración del año 2000, el jubileo de la redención, o sea, el jubileo de la encarnación, 2000 años de la encarnación y el nacimiento del Verbo. Y en ese momento, ¿cuál es la originalidad del cristianismo frente a todas las demás religiones? Todas las religiones manifiestan una búsqueda de Dios, a tientas, dice, como con una venda en los ojos. ¿Cuál es la originalidad del cristianismo? De que es Dios el que busca al hombre. Se cambiaron los papeles, se canjearon los papeles. No, Dios no los canjeó, si Dios los cambia a Él por decisión personal. Él decide buscar al hombre. El documento es Tercio Milenio Adveniente. Y esto lo van a encontrar en el número 8 o en el número del 6 al 8. Tercio Milenio Adveniente. Si en algún momento quieren buscarlo, aparece allí en internet. Pero esto es lo que dice. Buscándonos. ¿Lo quieres conocer a Dios? Déjate encontrar por Dios. No necesitas ni la ciencia, ni tus estudios, ni tus grandes esfuerzos, si al final no te dejas encontrar por Dios. Porque ¿quién es el que al final encuentra a Dios? ¿El que sabe o el que ama? El que ama. ¿El sabio o el santo? Si el santo es sabio, las dos cosas. Pero es el santo, es el que vive la amistad con Dios. Y entonces así nos introducimos en el segundo punto. Si el primero era conocer a la Virgen, a la Santísima Virgen, el punto 2 será la fe. Porque decíamos que la oración es el camino de la fe de la Santísima Virgen. ¿Qué es la fe? Para poder comprender a la Santísima Virgen hay que entender muy claro qué es la fe. Y para nosotros la fe, si yo les preguntara a ustedes, tendría varias respuestas. Pero yo quisiera que esta fuera la que para nosotros quede, porque es la que nos ayuda a comprender lo que queremos decir. Que la fe es la correspondencia al plan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La fe es responder a un plan previo del cual sos parte. La fe no se reduce a un asentimiento, la fe es una correspondencia. Es la posibilidad que la criatura le da a Dios para que realice en él su plan. No es una fe verdadera quien dice que Dios existe. Si alguien dice Dios existe, no tiene fe todavía. ¿Por qué? En todo caso está afirmando una verdad, sí, es cierto, pero no es la fe de la que nosotros queremos vivir, no es la fe cristiana. Que exista Dios y si cambia mi vida, eso es fe. Si que exista Dios y por su existencia mi vida adquiere un nuevo sentido y un nuevo rumbo, eso es distinto. Ahora, si existe Dios y yo lo estudio como alguien externo a mí, no es fe. Eso no es fe, no es la fe
que nosotros aprendemos en el catecismo o en las Sagradas Escrituras. No es solo un acto la fe, es un acto intelectual de asentimiento, pero no es solo intelectual. Recuérdenlo siempre, la fe es una relación. Que se acepta, se alimenta, se cuida y se consuma. La fe es una relación que se acepta, se alimenta, se cuida y se consuma. Es un modo de estar a merced de Dios. ¿Sí? Uno podría decir, es estar al alcance de Dios. Eso es la fe. No es aquel que dice que Dios existe, pero le gusta estar tan cerca como cuando en el verano nos alejamos del sol para que no nos queme tanto, y en invierno cerquita para que nos caliente, pero nunca nos hacemos uno con el sol. Queremos que Dios esté cerca, pero lo suficiente como para que no me queme. Señor, hasta ahí está bien. O lejos, ¿para qué? Bueno, Señor, necesito tu calor, pero... Entonces, para nosotros, la fe, y esto tiene que quedar muy claro para comprender la fe en la Santísima Virgen y su oración. La fe es una relación que debe cultivarse, debe cuidarse, debe alimentarse. Y en esto yo les quiero, y anoten, Hebreos 11, 8 al 10 y 23 al 27. Se los voy a leer para que ustedes vean de dónde tomamos esto nosotros. Hebreos 11, del 8 al 10 y del 23 al 27. Dice así: por la fe, Abraham obedeció al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 23. Por la fe Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Y por la fe Moisés, siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado. Consideraba que compartir el oprobio del Mesías era una riqueza superior a los tesoros de Egipto, porque en la verdadera recompensa. Y acá le pongo solo 2 ejemplos: Abraham y Moisés. Por la fe Abraham emprendió un camino. No le dijo a Dios sí y se quedó en su lugar. No. Voy a donde me lleves. ¿A dónde? A donde vos me lleves. Sin que Dios le diera más garantía que su palabra. Moisés, por la fe, renunció a los beneficios que obtendría por ser el hijo de la hija del faraón. ¿Qué prefirió? Los oprobios que le merecerían ser parte del pueblo que después va a ser perseguido por los mismos egipcios. Y entonces, cuando nosotros decimos que la fe no es solo un acto, es una relación, porque a Abraham no le bastó decir sí voy, o a Moisés sí Señor. Eso inició un proceso de relación de ellos con Dios, que hubo que sostenerla. Sabemos que Dios después le va a pedir a Abraham que sacrifique a su hijo, a Moisés que actúe delante de su pueblo. Y entonces decimos, la fe es el amén al plan de Dios. Y en esto ustedes pueden tomar Efesios 1, del 4 al 6 y versículo 13. Efesios 1, del 4 al 6 y versículo 13. En Cristo nosotros hemos sido predestinados a ser sus hijos. Hemos sido bendecidos, somos herederos por la gracia. Porque hemos creído, somos herederos. Entonces, cuando ustedes van a comulgar, ustedes hacen el acto de fe más
vida. ¿Cuál es el acto de fe más grande de la vida? El amén de la comunión. Pedro te dice: a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese amén es el más importante de toda la misa. Esa es la oración de ustedes más importante, el amén. 4 letras. Que ustedes lo comulgar. Le dicen amén al plan de Dios cuando comulgan. La fe es eso. Entonces la fe es más que un asentimiento intelectual, es una relación. Así, ¿quién lo da? Lo da Jesús. Él le dice sí a su Padre, al plan de la encarnación. Segunda carta a los Corintios 1, 20, 22, ahí lo dice San Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 22. Jesús es el amén del Padre. Segunda Corintios 1, 20, 22. Dice allí San Pablo: todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, de manera que por Él decimos amén, a Dios para gloria suya. ¿Quién completa ese sí? Con el hágase la Virgen. ¿Por qué? Porque Jesús no pudo dar su sí sin ella. Porque el sí de Jesús, ¿dónde se consumó? En el altar de la cruz. Y medió entre el sí de Jesús en el seno de la Trinidad y el todo se ha cumplido de la cruz, el hágase de la Virgen. ¿Qué es la fe? Vamos a decir algunos otros conceptos que nos ayuden, porque queremos esto, mirarlo en la Virgen. Es asentimiento de toda la persona al designio de Dios. Es acoger a Dios, saberse envuelto en su maravilloso e inmenso designio de paz sobre el hombre. Paz que se da por la reconciliación de los hombres con Dios. Entonces es un asentimiento de toda la persona al designio de Dios. Es acoger a Dios. Saberse envuelto en su designio. Cuando dices amén, ¿dónde te descubres? En un plan que no es el del hombre. El hombre tiene planes para acá. El hombre construye sus ciudades acá, Dios no. Esas casas que ustedes han construido para ustedes un día las dejarán. Como otros que les precedieron ya las abandonaron. Pueblos, ciudades, casas, eso se abandona. ¿Recuerdan lo que decía de Abraham? Ellos, que Dios les había construido. ¿Qué es la fe? Es aceptar la verdad del propio ser. Aceptar la verdad del propio ser que adquiere luz y sentido en el ser de Dios. La fe es aceptar que soy creado y redimido. Y aún con eso sigo siendo muy frágil. El hombre que no reconoce a Dios no reconoce su ser. No sabe que es creado y es redimido. ¿Y entonces de qué vive? De su carne y de sus ambiciones egoístas. ¿Por qué? Porque ya no espera la ciudad del cielo. No tiene deseo de darle el amén a Dios. ¿Por qué? Porque le da el amén a su voluntad. Y todo esto ustedes lo pueden ir viendo en la Virgen. La Santísima Virgen, envuelta en el designio de Dios, se convirtió en protagonista de ese designio. Ella de pronto se vio envuelta en ese designio, no solo porque era del pueblo de Israel, sino porque también le pidió que ella asumiera ese designio. Su libertad en la fe fue invitada a vivir en ese designio, ¿no? Pero también para él. La Virgen no fue un protagonista que no tuvo, no fue parte de esto como si no tuviera un protagonismo, no lo tuvo. Ella fue invitada a realizar el designio, no solo a ser parte, a realizarlo. Lo mismo que pasa en nuestra vida, lo mismo. Dios no te invita simplemente a que lo dejes pasar por tu vida como un vidrio deja pasar la luz. No,
tienes que imprimirle tu luz a esa luz que viene. Sos un vidrio de color. La luz que viene de Dios toma tu color como lo tomó de la Virgen. Porque tienes un modo de amar que te es propio. Nadie puede amar como amas. Y nadie puede amar a los que amas. Son tuyos. Esos son a quienes tienes que llevar al cielo. ¿No? En ello, en esto que estamos diciendo, todos estamos llamados a empresa. Descubrirnos en este designio y ser protagonista y realizarlo. Acabar dejando que Dios lo haga en mí. Porque en el fondo, la santidad consiste en que Dios realice eso en mí. Su plan, al que yo le digo amén, Dios no lo puede realizar sin mí. No lo pudo hacer sin la vida. Plan, y aceptar ese plan que es una relación. Que decíamos recién que hay que aceptar, alimentar, cuidar y consumar. La fe es un asentimiento a la verdad, al bien y a la belleza. Como síntesis, a Dios que se entrega. Se revela revestido de la humanidad de María. Por eso contrasta tanto el mundo que hoy es la fealdad, la mentira, el mal. ¿Cómo contrasta el mundo con Dios? En eso. La fe es el asentimiento a la verdad, a la belleza. El mundo sin Dios, ¿qué hace? Mentira, fealdad y mal. Podríamos describir muchas cosas. Porque hoy, porque falta esta luz, se les quiere enseñar a los niños que ya no procedemos del amor de Dios que nos pensó en un plan, de que el hombre de la concepción, que el hombre puede decidir sobre sí mismo lo que quiere, negando que hay una voluntad que le precede. Hay un designio y un plan. Miren lo perverso de decirle a un niño, a una niña, puedes, no importa tu fin ni tu principio. Pero ni siquiera eso es humanidad. Porque en la fe el hombre acepta ser hombre. No solo su relación con Dios, sino su condición de criatura dependiente y que tiene un fin. Si no se le habla al niño del fin, ¿qué se le niega? Una dimensión esencial de su existencia. Porque tiene un ser espiritual, que es su alma. Nosotros sabemos que el cuerpo también resucitará. Entonces miren las consecuencias de la fe. Y aquí vamos a entrar en lo que es el eje del tema de hoy, que es la oración. ¿Recuerdan que decíamos? El primer encuentro es la oración como camino a la fe de la Santísima Virgen. Queremos conocer, dando el marco de la fe, ahora podemos la Santísima Virgen. Ya hemos dicho algunas cosas. ¿Qué es María sin una perfecta orante? Si quisiéramos definir qué es la Santísima Virgen, yo le diría que María es una perfecta orante. Es Madre de Dios, siempre Virgen, Inmaculada Concepción, Asunta al cielo, medianera de todas las gracias, corredentora, y todos los títulos con los que la Virgen, la Iglesia lo celebra. Auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos, ¿sí? Refugio de los pecadores, y todo lo que decimos en las letanías. ¿Y por qué nosotros, para comenzar a conocer a la Virgen, necesitamos conocerla como orante? Porque ella, en su propia vida, va a asumir esta relación con Dios. De una manera singular, porque ella es la madre de Dios, pero va a entablar una relación. ¿Y qué es la oración? Es eso que se inicia cuando Dios sale a buscarte. Lo que decíamos de la fe. No es el hombre el que lo busca a Dios, Dios busca al hombre, porque si el hombre se imagina a Dios, lo imagina como un superhombre. Dios no es un superhombre. Dios lava los pies. ¿Quién de nosotros imaginaría un superhombre lavando los pies? ¿Quién de nosotros imaginaría ayuda en Getsemaní?
¿Quién de nosotros imaginaría un superhombre que perdona 70 veces 7? Hagan la prueba ustedes. ¿Cuándo se consideran más? ¿Cuando mandan o cuando son mandados? ¿Cuando ustedes tienen razón o cuando teniendo razón se callan la boca y mueren en la caridad y se callan y no triunfan por su orgullo? Nos sentimos más cuando nuestras razones triunfan. Dios no es un superhombre. Si el hombre pudiera ser un Dios, ¿cómo lo haría? Como hace sus ídolos. Y por no tener a Dios, inventa ídolos todos los tiempos. Porque el ídolo es lo contrario a la construcción humana. Es un superhombre. Es el que de alguna manera expresa lo que yo quisiera hacer. Un deportista, un músico, un triunfador en esto o en aquello otro. Todos los que no tienen a Dios hacen un ídolo. Por eso, el designio de Dios, que la Iglesia le llama la economía de la salvación, en ese designio, Dios la predestinó a ser madre del Hijo, a la Virgen, ¿no? En el plan de Dios, en la economía de la salvación, como Dios iba a dispensar las cosas a nuestro favor, a la Virgen la pensó madre de su Hijo. Génesis 3, 14, 15, Isaías 7, Lucas 1, 26. ¿Cómo se inicia el relato de la Anunciación? Génesis 3, 14, 15, Isaías 7 y Lucas 1, 26. ¿Cómo se inicia el relato de la creación? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven en Nazaret desposada con José. Dios, la eternidad, la Trinidad puso los ojos en aquella mujer. Dice así: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven de Nazaret desposada con un hombre llamado José. Preciso. Dios no vino al tanteo, Dios tenía un plan. La Virgen, en ese misterio de relación de Dios con el hombre, tenía un lugar. Isaías 7. Está ahí al comienzo. La relación comienza siempre así. Dios toma la iniciativa. Y aquí empezamos a conocer a la Santísima Virgen más. Que la Virgen es encontrada por Dios. La Virgen jamás hubiera ella a sí misma, con presunción, diríamos así, arrogado el derecho o la dignidad de decir: yo estoy para ser madre de Dios. Y si yo les preguntara a ustedes me dirían lo mismo. Yo no estoy preparado para ser un hijo de Dios. Si miro mi vida y hago mi lista, ¿cuántas veces nosotros, porque el demonio nos engaña en ello, desconfiamos de que Dios pueda hacer lo que quiere en mí? No, yo no puedo ser santo, yo no puedo rezar, yo no puedo ser humilde, yo no puedo aprender a perdonar, yo no puedo dejar de ser así un contestador. ¿Cuántas veces nos pasa? Porque nos miramos a nosotros, porque ya no creemos que Dios viene a nosotros. La oración es siempre saber que Dios viene. Si yo no voy a la oración, ¿qué estoy diciendo? No que yo no amo a Dios, sino que yo no creo que Él me ama. Que ya no me importa que Él venga. De que ya no creo que Él viniendo pueda hacer su obra conmigo. Ya desencantate, Señor, conmigo, que ya probaste muchas veces. Dios crea al hombre para ponerlo frente a sí y establecer con él una alianza, una amistad. Dios puso a la Virgen frente a sí para establecer con ella un modo de relación singularísimo. Pero lo mismo con nosotros. A ella la va a llamar hija y madre y esposa. ¿Sí? Entonces, en este conocer a la Santísima Virgen, miremos aquel instante en que Dios inicia con ella el trato de la oración. Ella ya era orante, porque en el Antiguo Testamento ella fue preparada para esto. De hecho, que cuando canta el Magnificat, que está allí en Lucas 1 también, ella expresa todo lo que su corazón tenía.
lo que ella ya había masticado en su corazón. Pero ahora se hace plenamente orante, porque ahora el Verbo también es su Hijo. Se encarna en su vientre, pero antes en su corazón, porque le creyó. Le creyó a Dios y Dios hizo maravillas. Mi alma canta las grandezas del Señor. Dios hizo maravillas en su sierva. ¿Por qué? Porque la sierva se lo dejó. La Santísima Virgen, ¿sí?, en ese momento en que el ángel la visita, tuvo que libremente dejarse introducir en la realización de ese designio que Dios le va a revelar. Alégrate, le dice el ángel, ¿no? Llena de gracia. Dios tiene para ti un gran plan, madre de su Hijo, pero te lo ofrece. Pero ese consentimiento de la Virgen al plan no significó solo un amén inicial, sino un amén hasta el final. Ella consumó su amén al final. No bastaba con que dijera amén y ya no hiciera más nada. No, sabemos nosotros que todos los días el amén lo tenemos que renovar. Si yo todos los días no voy a la oración, yo no le estoy diciendo amén. Si yo todos los días no alimento mi fe, no le digo amén. María comienza en la Anunciación a jugarse por el amén que dio. Comprometió su palabra, su vida. La oración se constituye en la Santísima Virgen en el camino de su fe. ¿Por qué? Porque la oración solo se entiende, esta relación con Dios, en el universo de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? En ese ámbito, universo de relación nueva que Dios establece con su criatura. ¿Qué relación tiene Dios con el sol? ¿Dios con los pájaros o los animales? No es una relación de padre e hijo. Con nosotros sí. Entonces la oración se entiende en este universo de la gracia por el que al que yo entro por la fe. Porque acepto, entro en esta relación. La Virgen entró en esta relación porque dijo que sí. Y estas relaciones que se dan en el ámbito de la fe son únicas. Soy hijo de Dios, hermano de los hombres. Ella es madre de Dios, hija de Dios, esposa de Dios, madre de la iglesia, madre nuestra. Miren cuántos títulos. Pero todo ello porque ella creyó y aceptó la relación en el que era establecida a partir de esa fe. Ella sostuvo su amén. Por eso, así como para cerrar esto, vamos a recordarnos los pasos, de alguna manera, pasos que lo describimos desde afuera, no desde adentro, los pasos en la oración de María, que sirven para que también nosotros podamos comprender nuestra propia oración. Primero, su Inmaculada Concepción. El vaso estaba preparado, el recipiente. ¿Dónde iba a volcar Dios su gracia? Recuerdan que decíamos que Dios creó al hombre para entablar con él una relación. Más podríamos decir, Dios crea al hombre para volcarse en el hombre, para manifestarse en el hombre. María, por su Inmaculada Concepción, es un vaso puro, preparado para que Dios se volque en ella. Libre para acoger el don de Dios, libre de obstáculos. Segundo, la Anunciación. Lucas 1, del 26 al 38. Ella recibe y acoge el anuncio. Es el momento en el que Dios se vuelca en su corazón. ¿El 23? Del 26 al 38. Y entonces, miren cómo la Virgen le puede llamar a Dios desde aquel momento.
Mi Dios, mi hijo, mi criatura. ¿Tenía la Virgen derecho a llamarlo a Dios mi Dios? Mi hijo, mi criatura. Sí. Porque desde aquel instante es su Dios, pero como nunca es mi Dios, es mío. Pero no porque es propiedad exclusiva, no. Sino porque ella tiene sobre Dios un derecho, por ser madre. ¿Qué le dice una mamá? De dos maneras, mi hijo, las dos maneras, ¿no es cierto? Le hace saber que es su hijo, ¿no? Mi hijo, mi Dios, mi criatura. ¿Por qué? Porque en el seno de la Santísima Virgen, Dios asume la naturaleza creada. Es criatura, sí. Su naturaleza es creada, su naturaleza humana, ¿no es cierto? Revestida de gracia, ¿cómo le dice el ángel? Llena de gracia. Pero llena de gracia viste a la gracia. Ella le pone, ella lo viste con su humanidad, de su propio vestido. Ella vestida de Dios y Dios vestido de ella. Una cosa así, ¿no es cierto? Imagínense, llena de gracia y él lleno de María. La oración te viste y tú la vistes de tu propia historia. ¿Qué es ir a la oración? Es exponerte a los rayos del sol. Si no vas, el sol no te va a calentar. Dios no me escucha. Dios siempre escucha, Dios siempre está. Pero a la oración la vistes de tu historia. Porque Dios quiere que ores en esa historia que tienes. Dios no pasa como una luz por tu vidrio. En todo caso, Dios toma los colores de tu vidrio. Dios quiere iluminar tu historia. Tu oración es con tu historia. Porque es tu historia parte de su designio. Tienes que hacer todo lo que Dios quiere y dejarle a Dios hacer. Porque en esa oración tuya, que Dios va tomando tus colores. Nadie puede amar a tu mamá, porque es tu mamá. A tu hermano, porque es tu hermano. A tu hijo, porque es tu hijo. A tu esposo, porque es tu esposo. Nadie lo puede hacer. Eso tiene tus colores. No eres un vidrio transparente. En todo caso, transparente del pecado, pero tienes un color. La Virgen en la Anunciación se fiará de Dios, le dará su disponibilidad. La visitación. ¿Recuerdan cuando María emprende el camino hacia la casa de su prima? Lucas 1:39 en adelante. ¿Qué hay de la oración en aquel camino de la Virgen? El celo por el plan y por la gloria de Dios. Porque esta escena describe una escena del Antiguo Testamento. Cuando el arca es trasladada, ¿sí? Y David danza a su alrededor, ¿sí? El arca es trasladada y alrededor se sacrifican animales y David danza. Va a ser llevado el lugar que se había preparado para el arca. María es el nuevo arca de la alianza. Pero la Virgen ya no lleva un signo de la alianza. Ella lleva la alianza. Ya no es quien está en ella, ya no es la tabla de piedra, porque el arca de la alianza eran las dos tablas de piedra. Aquí no, aquí ya es la alianza que se está consumando. Y entonces la pregunta es, ¿la Virgen lleva a Jesús o Jesús a la Virgen? En la vida espiritual, en la oración, ¿yo llevo a Dios o Dios me lleva a mí? Si yo llevo a Dios a hacer su obra en mí, Él me lleva. Y sabes descubrir cada ocasión como una oportunidad. A gusto o a disgusto, a conveniencia o a no conveniencia, pero te lleva a Dios.
Eso es la oración en María. La llevó Dios. ¿A quién? Al que debía ser su precursor. ¿Quién es el primero que anuncia que Jesús ya estaba? San Juan, que saltó de alegría, bailó como David, pero en la panza de su mamá. Es así. ¿Recuerdan que pataleó en la panza de su mamá? Bailó. Y se entera su mamá. Por eso María es conocida como portadora de Dios. Recuerden, en este sentido, en que ella es llevada por el amor que se había encarnado en su corazón y en su vientre. El orante es un portador de Dios. Vive en un nuevo orden de cosas, en un nuevo universo de relaciones, donde procura para los demás la salvación. Un papá orante, ¿qué busca para sus hijos? El cielo. Y hace todo lo posible para que sus hijos sean eternos, porque es portador de Dios. El hijo, padres. Un cristiano para otro. Un portador de Dios. Si vives en la gracia de Dios, esa que alimentas en la oración, la gracia se irradia, aunque no lo notes. Cuarto, el nacimiento. Lucas 2 del 1 al 20 y los versículos que siguen allí de todos los relatos de la vida oculta. Nacimiento y vida oculta. Intimidad. Lucas 2 del 1 al 20 está todos los relatos del nacimiento y ahí viene lo otro después, los relatos de la vida oculta. Nacimiento y vida oculta. Intimidad y silencio. Oscuridad y paciencia en la oración. ¿Cuántas horas de silencio en la encarnación y después de la encarnación? ¿Cuántas horas de silencio en la vida de Nazaret? ¿Cuánto de intimidad? ¿Cuánto de oscuridad cuando hubo que ir a Egipto? ¿Cuánto de paciencia debían ellos tener para dejar que Dios realizara el plan como Él quería? Ellos lo tenían a Dios. Dios era el 90% de las horas les son desconocidas a las personas de este mundo. Muchas horas de nuestra vida, y no digo horas de afuera, horas de adentro, nadie sabe lo que pasa en mi corazón. ¿Cuántos pensamientos y sentimientos se dan en la intimidad de mi corazón? ¿Cuánto de silencio hay detrás y alrededor de cosas que hacen que los demás no me entiendan? Oscuridad en mi camino hacia Dios. Es una luz en la oscuridad. La Virgen también lo tuvo. La Virgen también tuvo oscuridad. ¿O ustedes creen que la Virgen todo lo entendía claro? No, ella creía. Ella sabía que Dios le marcaba los tiempos, pero no siempre Dios explicaba, ¿cómo es esto que voy a ser madre y virgen? ¿Qué harás con José? Lo pierde 3 días. ¿Sí? Ir en la cruz. Entonces, en nuestra vida de oración, la miramos a la Virgen, es orante por esto también. El designio de Dios no siempre se nos tiene que explicar. Sabía en ese plan. Ya está. Bastaba el amén. Como la primera, según tu voluntad. En tus tiempos y en tus modos. Somos nosotros los que nos quejamos de Dios porque las cosas no son como nos gustan. Como muchos quisiéramos que Dios cambiara en su iglesia los mandamientos. Otro. No somos nosotros los que ponemos la regla de juego. Es el Señor el que conoce cuál es nuestro mayor bien. Entonces a la oración yo no voy a reclamarle a Dios le voy a exponer mi corazón. Le pongo la luz de mi vidrio.
historia, pero quiero que su luz resplandezca con esa luz y la transfigure. Y lo que me cueste aceptar de su voluntad será parte de mi amén en la oscuridad. Y entonces, ¿qué hago? Como la Virgen, amén. No te pido explicación, Señor, amén. Tomo esto, amén. Y no le pregunta al mundo la Virgen si le iba a caer bien a los demás que ella estuviera embarazada. No. Dios. Al pie de la cruz, madre del crucificado, amén, al plan de Dios. Como quisiéramos nosotros, que Dios pensara como nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, ¿todos los hombres quieren ser felices? No todos los... ¿Por qué? Porque no todos los hombres quieren amar la verdad. Lo que aman sea verdad y no amar la verdad. Y entonces aman lo que no es verdad y creen cuando no quieren ser felices porque no aman la verdad. La Virgen, la verdad la tenía encarnada en su corazón y en su vientre, y su vida está embarcada en el designio de la verdad, que se había hecho hijo suyo, y al cual ella no quiso renunciar nunca más. El mundo puede inventarse lo que quiera. La verdad ha sido revelada. La verdad aconteció. Dios vino a buscarnos. Nos está esperando. Ha puesto la cita. Está ahí. Y la Virgen sabía. Quinto. Dejarlo partir. La Virgen un día lo tuvo que dejar partir a Jesús. ¿Y eso qué significa en nuestra vida? Dejarlo a Dios ser Dios conmigo. Déjalo a Dios. No le reclames porque las cosas no suceden. No. Déjalo a Dios ser Dios contigo. A veces es muy dura la lucha con Dios en esto. Las cosas sucedieran como suceden. En nuestro mundo las queremos acomodar a nuestra manera. Hoy la lucha es contra esto. ¿Le dejamos a Dios ser Dios o somos? ¿Qué le vamos a decir a los niños? ¿Que hay una familia varón o mujer? ¿O le vamos a decir que hay muchos modos de familia de uniones? Un solo modo de unión, varón-mujer. El mundo puede rebelarse contra esto, pero no lo puede cambiar. No puede cambiarle el designio de Dios. La vida humana, ¿desde cuándo es valiosa? Desde la encarnación, desde la concepción. Porque el mundo diga que se lo pueda matar, eso no hace que esa vida sea menos digna. Es vida despreciada, pero no menos digna. Y así podríamos enumerar muchas cosas. Pero es porque esta dimensión orante de la fe, la que descubrimos en la Santísima Virgen, la necesitamos nosotros conocer y cultivar más. Oración consumada. Y aquí pongo dos, y con esto termino, dos lugares. Juan 19, 25 al 27. Y Hechos de los Apóstoles 1, 12 al 14. Oración consumada. ¿Cuál es la oración consumada que coincide con la fe consumada? Juan 19, 25 al 27 y Hechos de los Apóstoles 1, del 12 al 14. ¿Dónde está la consumación de la fe? Cuando María libremente, asociada a la ofrenda de su Hijo, no solo participa, sino que ofrenda interiormente a su Hijo. ¿Por qué? Porque ofrenda al Hijo de la promesa. Lo que Abraham no vio, lo vio la Virgen. Lo que Dios le privó a Abraham de ver sacrificar a su hijo Isaac, la Virgen lo va a ver. El Padre sacrifica a su Hijo. María renueva su amén al pie de la cruz. Consuma su fe allí. Ofrece y es ofrecida con el que se ofrece. La fe tiene esta medida. Por eso la Eucaristía es el sacramento de la fe. La Eucaristía es el grande y es nuestra oración más grande. Yo no puedo irme de la misa
sin permitirle a Dios que haga conmigo lo que quiera. Si no, no estuve en misa. ¿A qué fui? A cumplir un precepto. Amén a su plan, a su designio, ¿no? Y lo otro es María con los apóstoles, la iglesia. Y eso es lo que perdura hasta hoy. María consuma en la iglesia todas estas etapas de la oración en María. María solícita con los apóstoles a la espera de la promesa de Dios, de que el Espíritu Santo acabe la obra que ya se inició. Con la Pascua de Cristo se inició esa creación de lo es figura y tipo de la iglesia, decimos. Es la iglesia en lo que ella quiere ser y está llamada a ser. Y entonces consuma María permanentemente en el cielo su fe. Ella no se olvida de sus hijos. Ella, desde que le dijo amén a Dios, asumió una vocación, ser madre. Al pie de la cruz consuma esa fe y esa oración, y Jesús nos transfiere a nosotros sus derechos y le dice: estos son tus hijos. Y María prolonga por siempre hasta el final de los tiempos su misión de hacer de nosotros lo que hizo con su Hijo Jesús. Acompañarte en el camino de la fe para que, como Jesús, digas sí a la voluntad del Padre. Entonces, la oración, camino en la fe de la Santísima Virgen, es esa relación que la Virgen aceptó tener con Dios, en la que dejó que Dios lo hiciera todo, y ella asintiendo y poniéndole el color de su cristal. Porque Dios marianizó la gracia, la hizo de María, y la redención la maternizó, la hizo depender de la maternidad de María. Con esto nos introducimos entonces en este curso de Mariología. Esta es una larga primera introducción, pero en realidad es un tema ya. Entender algo más de la fe, de la que la Virgen es modelo, y en ello comprender la oración como camino